Shabbat Shalom familia, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este nuevo estudio de Shabbat, a este nuevo estudio de la Torá. Hoy con este verso a verso del libro de Shemot, continuando con el capítulo 36. Ya a puertas de cerrar el libro, de cerrar este paso por el éxodo, por la salida de Israel de Egipto. Y bueno, estamos en el cierre donde se habla acerca de la hechura del tabernáculo. Así que bueno, vamos a continuar, pero antes vamos a dar gracias al Señor y a disponernos con una oración para empezar este estudio de la tarde de hoy. Buen Dios y Padre eterno, te damos honra y gloria, alabamos y exaltamos tu nombre. Hoy, Padre, nos acercamos nuevamente a ti, Padre eterno, para escuchar tu voz, Señor, para oír de tus palabras, Padre, que seas tú hablando a nuestros corazones, para que seas tú tocando, Señor, a nuestras vidas, para que seas tú llamando a la puerta de nuestros corazones y que halles en nosotros la virtud, Señor, de hombres que te teman, que te amen, que te busquen, Señor. De un pueblo, Señor, que te agrade, Padre. Gracias te doy, amado Rey, por mis hermanos, por la disposición, el anhelo, el deseo de conocerte, Señor. Hoy, Padre eterno, revélate en nuestras vidas y habla en nuestros corazones, en el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien. Capítulo 36 de Éxodo dice: Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Yahweh dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado el Señor. En el capítulo 35 cierra con el llamamiento de Bezaleel y Aholiab, ¿no? Recordamos a Bezaleel de la tribu de Judá y a Aholiab de la tribu de Dan. Muy bien, están muy pilos. Estos dos hombres fueron llenos del Espíritu del Señor, tenían sabiduría, tenían creatividad, y no solamente para transmitir o más bien plasmar, recrear lo que Moisés les contó acerca del diseño del tabernáculo, sino también para enseñar a otros para que estos hicieran esa obra. Era imposible que dos hombres hicieran semejante obra de ingeniería civil, mobiliaria, móvil, nómada en el desierto. Entonces era necesario muchas personas haciendo esta obra. Y ya vimos que el llamamiento fue todo sabio de corazón, toda persona que estuviera dispuesta, no solamente, bueno, contar con la disposición, porque quizás uno muchas veces tiene la disposición de hacer cosas para el Señor, pero si no tienes el talento, si no tienes la sabiduría, este término que hablamos esta mañana que era Hokmah, pues es muy complicado, ¿no? Entonces ahí es donde hablábamos esta mañana y usábamos un término coloquial o un refrán, que es muy usado aquí, que es zapatero a tus zapatos. ¿Eso qué quiere decir? Pues yo no soy zapatero, no me puedo poner a arreglar unas suelas, por más de que quiera, bueno, lo puedo intentar y de pronto ahorita hay tutoriales, pero hay gente que se ha preparado para eso, que lleva años haciéndolo, como el que cose, como el que trabaja en la construcción, ¿cierto? Como el que toca un instrumento. Tú puedes tener mucho el deseo. Yo tengo el deseo de adorar a Dios. Yo he conocido gente que en genuino deseo dice, yo quiero adorar a Dios con música y tiene su guitarra. Pero eso, Dios mío, creo que el Señor se pone audífonos. No, mentiras. No, pero pueden tener la intención, el deseo, pero si no está el talento, pues no. Hazlo de otra manera. ¿Sí? Sirve de otra manera. Ahí es donde vemos que el Señor llama a un hombre como Pablo a predicar, pero llama a otros y los ponen como diáconos a servir, ¿cierto? Y tiene cada uno una función. Dice la escritura en el Brit Hadashah que hay diferentes ministerios, operaciones, pero el Espíritu es el mismo, es mismo. Al final, la obra era para el Señor independientemente de lo que cada uno realizara, de lo que cada uno hiciera. Entonces, el Señor llama a estos hombres para que no solamente diseñen creativamente este tabernáculo bajo los lineamientos de la instrucción que Dios dio a Moisés, sino también para que transmitan este conocimiento a otros y pueda realizarse esta obra que era de magnitudes importantes para lo que representaba y para lo que era el contexto en el que estamos situados ahora, ¿no? Un pueblo en el desierto, ¿verdad? No es lo mismo construir esto en una ciudad donde tienes muchas herramientas, muchas cosas, hacerlo en el desierto eh, y de una manera que era importante y era la movilidad.
Porque ¿a dónde iba el tabernáculo? A donde Dios dijera. Si la nube se movía, había que levantar la tienda y llevársela. Entonces tenía que ser lo suficientemente eh, rígida y firme para mantenerse en un sitio durante determinado tiempo, pero tenía que ser lo suficientemente versátil para poder levantarla, moverla y llevarla a otro lugar, ¿no? Esto era una casa rodante, solo que sin ruedas, ¿cierto? Y, y este era el propósito de aquel lugar. Entonces, verso 2, y Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab, y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Yahweh sabiduría. Fíjate, ¿de quién hablamos esta mañana? Que son los dones que tenemos. Y el Señor, Dios los puso. Dios puso esos dones, de los cuales pueden ser usados para el bien o para el mal. Pueden ser usados para construir o para destruir, ¿no? Que hablábamos de los ejemplos de la gente que es muy tesa en la informática y usan ese don para hacer cosas buenas, como un chat GPT, como inteligencia artificial que ahorita nos facilita la vida en muchos aspectos, y ese mismo talento ser usado para el mal, para hackear cuentas de bancos, para robar gente, o sea, a la final es un mismo talento, un mismo don, una misma habilidad, pero usada con un diferente fin. Aquí era, los que tengan esa habilidad, úsenlo para el fin de la obra del Señor. Y no importa si tu habilidad es coser. Podría ser como, no es lo mismo coser ahí que hacer el arca con los querubines y toda la cuestión que de pronto tuviera un poco más de, de creatividad, de diseño, ¿no? Pues si te ponen a une esta tela con esta, pues de pronto es más sencillo, aunque tiene su ciencia, yo no sé hacerlo, que el que eh, labró la menorá, ¿no? Que la menorá se expresa aquí, que era un bloque completo, ¿sí? Una sola pieza, desde la base hasta las copas, hasta arriba era una sola pieza tallada en oro. Pues eso tiene su ciencia, ¿no? Entonces, aquí hay algo importante, tener el talento, pero también dice cuyo corazón había puesto Yahweh sabiduría, porque puedes tener el talento, dijimos, puedes ser el más teso, pero si no haces conforme a lo que Dios mandó, pues tu talento y tu sabiduría no funciona, no nos interesa. Entonces, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella, fíjate, fue voluntario, o sea, no era como que usted qué es, no, el Señor dijo, traigan ofrenda y el que se ha movido desde su corazón. A la final, el servicio a Dios, lo hemos recalcado ya en estas dos enseñanzas, en la de la mañana y en esta, es voluntario, que nazca del corazón. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda de los hijos de Israel que habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. O sea, imagínate, es que era mucho pueblo. ¿Sí? Dice la escritura que salieron de Egipto 600.000 hombres de a pie, pero esos son hombres mayores de 20 años, menores de 60, que eran hombres para la guerra. ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están los jóvenes, los ancianos? ¿No? Cuando le sumamos, pues serán 2,5, 3 millones de personas, ¿sí? Digamos que en adultos podrían ser, o este censo podría ser unos 2 millones, 2,5, ¿cierto? Sin contar niños. Pero digamos que era mucha gente y dice, cada mañana traían ofrenda. Sí, no creo que fueron los 2 millones ahí de una vez, no hubiera alcanzado el día, ¿cierto? Ponen una fila a gente para que te vaya trayendo la ofrenda y así tengas 20, 30 personas recibiéndola, 2 millones de personas, es un jurgo de gente. Eso en un día no se puede, ¿no? Si hacen la fila para la EPS de 100 personas y hay 5 o 10 atendiendo y se echan 2 días para atender a 100, ¿no? Y esos 100 es mucho, estoy exagerando, pongámosle 20. ¿Sí? Y son 2 días para pedir un medicamento. Entonces, ahora imagínate aquí, ¿no? Y tenemos tecnología, ¿no? Somos desarrollados, pero bueno. Tomaron de delante de Moisés toda la obra, los materiales, y traían ofrenda voluntaria cada mañana. Versículo 4. Tanto que vinieron los maestros que hacían toda la obra del santuario, se vino Besaleel, Aholiab y todo el combo. Y dice, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciéndole, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que ya había mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más
para la ofrenda del santuario. Así se le pidió al pueblo, se le impidió al pueblo, perdón, ofrecer más, pues tenían materiales abundantes para hacer toda la obra y sobraba. Recuerdan que en el capítulo 35 les dije que en el verso 5 dice, tomad de entre vosotros ofrenda para Yahweh, todo generoso de corazón. Y fue movido el pueblo generosamente, tanto así que sobreabundó. Tanto así que los que estaban haciendo la obra dijeron, uy, ya qué hacemos con este restante. No, no, Moisés, diles que ya no traigan más porque es que antes ya nos sobra. O sea, no es necesario. Hoy en día con nuestros dirigentes hubieran dicho, todavía hace falta, ¿sí? Que sigan trayendo. Y en realidad se gastaron un poquito nomás y el resto se lo embolsillan, ¿no? En el mundo hoy estamos así. Pero aquí, la verdad, estos hombres dijeron, no, ya es suficiente con todo lo que han traído, con esto basta y sobra. Así que hubo abundancia en exceso. Moisés tuvo que dar esta orden y hubo más de lo necesario. Así que cuando el corazón del pueblo se dispone, se alinea con la voluntad de Dios, no hay escasez en su obra. La provisión es sobreabundante. ¿Qué dijo Yeshua acerca de la mies? Es mucha la mies, hay mucha necesidad, ¿pero qué? Pero hay poca disposición. Aquí había de sobra disposición, ¿no? Hoy en día vemos que hay mucha necesidad, pero poca disposición, ¿no? O como dice un dicho coloquial, mucho cacique y poco indio. ¿Sí saben qué significa eso? Mucho cacique y poco indio. Muchos queriendo mandar, muchos queriendo dirigir, pero pocos queriendo hacer, ¿no? Mucho que manda, pero muy poco obrero. Y Yeshua dijo, hay mucha mies, hay mucho alimento, hay mucha... hay que recoger mucho para dar. Hay mucha necesidad, pero hay pocos obreros que vayan al campo a recoger esa mies, a cegarla. Entonces, lastimosamente esto es lo que ha caracterizado a, al pueblo de Dios. Hay muchos que necesitan, pero pocos que se disponen. Y eso es de admirar de sectas, de religiones que tienen eso como base fundamental. La vez pasada estaba escuchando una entrevista que le hicieron a un testigo de Jehová. Y él es un testigo, o sea, es un muchacho que salió él mismo dice, de la secta de los testigos de Jehová, pero toda su vida nació y creció en este movimiento. Y él decía que hay algo que, o sea, lo hablaba desde el conocimiento y el entrevistador decía, pues ilústrame porque uno de los testigos de Jehová que sabe que ellos van puerta a puerta, que golpean y que van y llaman y predican y tienen sus libritos y los entregan y, y digamos que pocas cosas, ¿no? Hay cosas que del pensar de los testigos de Jehová como el que ellos no aprueban las transfusiones de sangre, digamos que hay un conocimiento vago pero puntual en esos aspectos. Entonces este entrevistador le decía, bueno, pues ilústrenos usted pues, que nació, creció y vivió en esto y que ya no hace parte, pero pues puede hablar desde el conocimiento. Y él decía que los testigos de Jehová, con respecto al buscar almas, son muy estrictos o muy rigurosos en mandar a sus, ¿cómo se diría? Adeptos, seguidores, a su gente a predicar, ¿sí? Atraer gente al arrepentimiento. Él decía, ¿cuál es el mover de ellos? O sea, ¿cuál es la motivación? Que el fin está cerca, ¿sí? Ellos son la iglesia de los santos de los últimos días, ¿no? Eso es la de los testigos de Jehová. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya desde mucho tiempo ¿sí? ¿Son los mormones? Bueno, los testigos de Jehová, la predicación se basa en que el fin ya está cerca, que ya el Mesías viene, que ya esto se va a acabar. Entonces hay que salir a predicar y a traer almas. Sí, son los mismos de los 144.000 y todo el asunto, pero bueno, no voy a entrar en ese asunto, solamente en el punto de la predicación. Y él decía que literalmente les ponen una cuota, o sea, sí existe eso.
O sea, como que tienen que salir y traer el contar de cuántas personas, a cuántas le hablaron, cuántos folletos repartieron, a cuántas casas fueron, cuántas horas de servicio prestaron, eso lo miden por horas, ¿sí? Entonces, él decía, mi familia era una de las que hacía mucho por los testigos. Y era tanto así que mis padres, mis tíos eran enviados a otras ciudades, eso es en España, esta entrevista, eran llevados a otras ciudades de España y otro para predicar porque eran muy buenos. O sea, era persona que le dedicaban a la semana, creo que era, no mentiras, al mes. Bueno, no era, me decía que era como 80 horas que le dedicaban al asunto. Entonces tenían sus trabajos, sus cosas, pero le dedicaban a predicar. Y entonces decía, él se toma muy en serio el traer gente, el traer más y más y más y más gente, con el fin de, pues él desde su experiencia decía la predicación de esto se va a acabar y si no te arrepientes rápido, ya eso es enseguida. Hasta ahí, ya el resto no les voy a decir más, pero ¿a qué voy? Eso es de admirar en la disposición que tienen o en el deseo, motivado por una u otra razón, dirigido de alguna u otra forma, pues eso ya podría uno entrar a revisarlo, discutirlo. El muchacho lo hablaba en la entrevista, pero no voy a hablar de eso, sino simplemente la motivación de querer traer personas y de querer enseñar y predicar, ¿no? Entonces, hay muchos que tienen ese deseo de hablar, de enseñar, de decir, esto que yo he creído quiero transmitirlo. Eh, y aquí pasó algo similar, era una disposición tan grande que el pueblo sobreabundó en lo que Dios les había pedido. O sea, Dios les dijo, ofrenden y ofrendaron más de la cuenta. Esto habla de un corazón generoso para con el Señor, habla de un corazón dispuesto para la obra del santuario. Así que el Señor haya en nosotros eso, disposición, que haya en nosotros eh, voluntad de hacer las cosas para Él. ¿Sí? Esta mañana les decía, cuando pides un favor es muy chévere cuando te lo hacen de buena manera. Cuando lo hacen de mala gana, uno como que se siente feo, como que mejor no hubiera pedido el favor, porque qué pereza que uno pida favor y le hagan mala cara cuando le estén haciendo el favor. Entonces, pues, es lo mismo, cuando Dios te llama y te dice, ven, sírveme, sígueme, y tú con mala gana, como, ay, qué pereza, llegó el chaval, ahora me tocó reposar ahí y congregarme y leer la Biblia y orar y cantar, ay, no, qué pereza eso. Pues, siéntete como cuando pides un favor y te lo hacen de mala gana. Igual uno se siente feo, como que, qué pereza eso, mejor no hubiera dicho nada. Entonces, que haya de voluntad y disposición. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas. Y aquí voy a ser un poco rápido en la lectura porque va a hablar de lo que ya hemos hablado, de la hechura. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo. 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de la cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de cortinas de las unió entre sí y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí e hizo las hadas de azul a la orilla de las cortinas que estaban al extremo de la primera serie e hizo lo mismo de la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 a la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una corresponden a la de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro con los cuales enlazó las cortinas unas con las otras y así quedó formado el tabernáculo. O sea, hizo unas dos secciones y las unió entre ellas con unos lazos, unas cuerdas y unos anillos de oro, unos corchetes ahí para entretejerlas, ¿no? O sea, para no echarse la cosida así de toda la cortina completa, pues la dividieron en secciones y así la juntaron. Eh, así hizo, asimismo, perdón, hizo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo, la longitud de la cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. O sea, eran 11 cortinas de 30 codos, ¿ah? Y la anchura de 4 codos. ¿Cuánto es 45 por 30?
por 30 y la anchura de 4. 3 por 4, 12, 120. Ah, no, es por 4, es por 4, sí. O sea, eso. ¿Listo? Eran cortinas de 15 por 2 metros. Más o menos cada cortina eran 11. Era largo el asunto, ¿no? Y unidas ya, pues imagínate, eran 22 metros de ancho por 15 de largo, ¿no? Mera cobija. Y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en las orillas de las cortinas que estaban al extremo de la primera serie y otros 50 lazadas en la orilla de las cortinas que estaban al final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de oro para enlazar la tienda, de modo que fuesen una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. Esto era lo que las paredes que iban a, o las columnas que iban a sostener esas cortinas, ¿no? Porque pues si ponen las cortinas ahí solas, están en el piso, necesitan elevarse, ¿no? Hizo también 50 corchetes, perdón, eh, la longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio de altura. Tenía 4 metros y medio de alto. Una tabla. Y dice de codo y medio, o sea, como de metro y codo y medio. 45, como de 70, más o menos, por ahí. Eran largas, eran angostas, pero eran altas, ¿no? Y dice la longitud, cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra, así hizo todas las tablas del tabernáculo, hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur, al mediodía, hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de cada tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de la otra tabla para sus otras 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas. Cuando sus cuentas, perdón, con sus 40, cuando sus cuentas con sus 40 es, se me lengua la traba, ¿no? Con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de la tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo, y por arriba se ajustaban con el gonce. Así hizo gozne. Así hizo la una y la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata, 16, 2 basas debajo de cada tabla. Esas son como las bases en las que reposaban las tablas y se unían por la parte de arriba con el gozne. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo. O sea, eran tablas paradas, ¿cierto? Era como un entablado. ¿Y cómo las unió? Pues con unas varas, ¿sí? Con unas varas. En los diseños que hacen, creo que abrieron las tablas por en medio, pues así lo muestran y pasan la vara por la mitad y así la sostienen, ¿no? Cosa de que cuando se desarme, pues saque la vara y las tablas queden sueltas, ¿no? Mm, las esquinas del tabernáculo, los dos... 33. Hizo que las barras de en medio pasasen por en medio de las tablas de un extremo a otro, cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras, cubrió también de oro las barras. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa y para él hizo 4 columnas de madera de acacia, las cubrió de oro y sus capiteles eran de oro fundido para ellas. 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, obra de recamador. Y sus 5 columnas con sus capiteles y cubrió de oro los capiteles de las molduras e hizo de bronce sus 5 basas. Entonces esto fue el tabernáculo como tal, la estructura, ¿sí? Esto no cuenta el atrio, que el atrio es el encerramiento donde estaba el altar del sacrificio, no, es el tabernáculo es solamente la tienda de adentro, donde está el lugar santo y el lugar santísimo,
era con las tablas a los lados y enfrente habían unas columnas nomás, y las que separaban el lugar santo del lugar santísimo, y las que estaban en la entrada con unas cortinas para que estas sí no podían ser eh, tablas así de corrido, porque si no, no podían entrar, ¿no? Eran 5 así para poder entrar en medio de ellas atravesando las cortinas. Y ese fue el tabernáculo. Ahora fíjate, era madera recubierta de oro todas las tablas, ¿no? ¿Cómo dice? Las varas que atravesaban las tablas también eran de madera de acacia recubierta de oro. O sea, fue una labor no solamente de pulir la madera, de lijarla, de prepararla, ¿cierto? De echarle sellante, laca, toda esa cuestión, sino que también fundieron oro y las cubrieron de oro, las revistieron de oro. Esa vaina así ya no le entraba ni el gorgojo, nada le entraba a esas tablas, eso era eternas, ¿no? Además que también pesadas por la cubierta de oro. Entonces, fue un trabajo bastante complejo, ¿no? Entonces, al que le tocó, bueno, a usted le toca la estructura del tabernáculo, ahí tiene su contrata, hágale, al otro qué cosa, el otro, y luego al final uniendo todo. Como funciona en una construcción, no todos hacen lo mismo, cada uno hace su labor. Y eso también vas a leer el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. O sea, era de 2,5 codos de longitud, de largo, pero de ancho y de alto era igual de alta, de 1,5 codos, ¿sí? Tenía lo mismo de ancho que de alto, lo único diferente era lo largo, era más estiradita. La cubrió de oro puro por dentro y por fuera. Le hizo una cornisa de oro en derredor. Además, fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. El propiciatorio, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es el propiciatorio? ¿Pero qué es el propiciatorio? Estamos hablando del arca. ¿Qué es el propiciatorio? No, no, eso es el arca, esa es la caja, la tapa, la cubierta. Eso es el propiciatorio, donde se derramaba la sangre del sacrificio, donde estaban los dos querubines así mirándose. Eso es el propiciatorio. ¿Qué en hebreo propiciatorio es? Kafar, caporet, ¿no? De la palabra kafar, ¿cierto? ¿Qué significa qué? Cubrir. Muy bien, ¿no? De ahí viene la palabra kipur, del día de la expiación, del día del cubrir, ¿no? Entonces hizo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2,5 codos, que era el ancho de la arca, y su anchura de 1,5 codos. Entonces sí no era de 1,5 codos de alto, porque pues esa era la tapa nomás. Hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio, uno a cada lado. Un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines y sus dos extremos. O sea que la tapa y los dos querubines eran de oro puro, hechos de una sola pieza. ¿Han visto los que tallan en hielo? Que cogen el hielo y se hacen, hay por ahí un festival, yo no sé en dónde es, en Alaska, yo no sé en dónde, y cogen un pedazo, un bloque de hielo gigante y hacen un castillo, hacen cosas y lo van ahí tallando, ¿cierto? Moldeando. Entonces, algo así, cogieron el bloque y hágale, mijo. Mm, sí, hoy en día habría un molde y funde el oro y lo vierte ahí y saca el propiciatorio y lo hecho, pero no, allá tocaba labrarlo a martillo, dándole. Un querubín a un extremo, al otro al extremo y de una pieza. Dice, los querubines extendían sus alas por encima, así, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno enfrente al otro, miraban hacia el propiciatorio. O sea, tenían las alas así y estaban mirando hacia abajo, ¿sí? Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de codo y de 1,5 codos de altura. La cubrió de oro puro y le hizo una cornisa alrededor. Le hizo también una moldura de un palmo,
o sea, esto es un palmo. Esto es un palmo mayor y este es un palmo menor. Entonces este fue de palmo menor, o sea, un palmo, tengo entendido que es un palmo cerrado, un palmo menor, y el palmo mayor pues abierto, ¿no? Eh, de anchura alrededor, o sea, la moldura era así. Eh, e hizo en derredor una moldura, una cornisa de oro, o sea, como cuando esta es una charola que tiene las cuatro paredes ahí, así. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro, los puso a las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos, por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. Hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos, sus tazones, que había de libar de oro fino. Hizo asimismo la menorá. Esa mesa a la que se refiere es la mesa de los panes, ¿sí? Ahora dice asimismo hizo el candelero de oro puro, labrado a martillo, que candelero en hebreo es menorá. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores eran de lo mismo. Dame un segundo. Acá está. Recuérdame 36.8, ahorita más adelante. Eran de lo mismo. 18. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos a un lado, 3 brazos al otro lado de la menorá. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana, una flor y otro brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salían de la menorá. En la caña de la menorá había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. La caña es el palo central y tenía 3 a un lado y 3 al otro. En total eran 7 lámparas las que tenía. Una manzana debajo de los 2 brazos de sí misma, otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo y la otra manzana debajo de los otros 2 brazos. Como salen de la caña 2 brazos, 2 brazos y 2 brazos, dice que había una manzana debajo de cada brazo. O sea, como que viene la unión de los 2 brazos, el que sale para la derecha y el que sale para la izquierda, y ahí abajo había, en el centro estaba la manzanita, así, ¿no? Ustedes conocen cómo es una menorá, ¿no? Eh, sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo, todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Asimismo, sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus pábilos de oro puro. Platillos. Sí, porque yo dije el pábilo, no, si lo pone de oro, ¿cómo prende el fuego? Graves. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Ahora al final les doy esto, eh, cuánto fue, ¿no? Un talento más o menos son 45 kilos de oro puro. Eso es una cuestión bien, bien, bien grande, ¿cierto? Pesada y costosísima, ¿no? 45 kilos de oro, eso es billete, ¿no? Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de codo de longitud, de otro codo de anchura, y era cuadrado. Su altura era de 2 codos. O sea, era cuadrado de ancho y de profundidad y de ancho y de largo, pero de altura sí, pues era de 2 codos. Era más alto que la, que el arca, porque el arca era de codo y medio, este era de 2 codos. Sus cuernos de la misma pieza los cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor, sus cuernos, y le hizo una cornisa alrededor de oro. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, en las 2 esquinas, en los 2 lados, para meter por ellas las varas con que había de ser conducido. Todos estos tienen varas. La mesa, el arca y el altar del incienso tenían varas para poder cargarlos, para poder transportarlos, porque imagínate una mesa, un arca o un incensario, un altar de incienso, de madera, que esta madera casi es una madera sólida, es una madera eh, robusta, pesada, no es hueca, no es como ese cachingo que uno usa ahí para fundir, que esa vaina no pesa nada, no es. ¿Han visto un pino, sí, una madera así maciza?
bueno, algo así similar al cedro, así es la acacia. Y, mm, y aparte, súmele la cubierta de oro. Y que todos esos tenían, digamos, el arca tenía el propiciatorio y los querubines, todos en oro macizo, ¿sí? Entonces, esto pesaba. Esto no lo cargaba un solo hombre. Ah, yo me llevo el altar ahí y lo cargo, ¿no? Eso le tocaba, pues como lo muestran ahí, entre cuatro, ¿sí? Para eso tenía dos varas, ¿cierto? Con cuatro argollas, una a cada lado, para que, pues, adelante dos, atrás dos, y ahí lo cargaran. Aquí en el hombro, al hombro, y hágale, cargándolo. Eh, ¿Dónde voy? 27. Con que habría de ser conducido, e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro también. Hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático según el arte del perfumador. O sea, el Carolina Herrera, el Paco Rabanne y todas esas en pañales. Esto era el propio. Este sí era el arte del perfumador, este sí era el olor mero, mero, mero guarumero, ¿no? Y así eh, todo el mobiliario interior del tabernáculo. Entonces, lugar santo, repasemos porque ya estamos cerrando y esto ya lo vamos a volver a ver más adelante, se menciona, pero digamos que ya como historia, aquí fue donde se profundizó harto esto, ¿no? Entonces, el tabernáculo como tal, la tienda de reunión, tenía dos secciones. ¿Cuáles eran? El lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santo? Exacto. Menorá, que estaba frente a la mesa de los dos panes, y el altar de incienso que estaba frente a la cortina que separaba el lugar santo del otro, que es el santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto, ¿no? Eso es lo que había ahí dentro. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Su longitud de 5 codos, su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. Este sí era pues grande, imagínense para meter una res ahí y sacrificarla. Pues era el asunto, era grande, ¿no? Para asar toda la carne de un animal. Esto tiene 5 de ancho y 5 de longitud, ¿sí? De ancho y de largo. O sea, 5 por 4, 20, y 5 por 5, 25, como 2 metros 20, 2,25, más o menos 2,30, 2 metros 30 de ancho por 2 metros 30 de largo, por 3 codos de alto. O sea, 3 por 4, 12, como de metro y medio por ahí, de alto sería el altar del sacrificio. Hizo sus cuernos, sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, los cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, que son calderos, tenazas, tazones, garfios, palas, ¿no? Todos sus utensilios los hizo de bronce. Estos eran los instrumentos para el sacrificio, ¿no? E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, no podía ser de otra manera, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. O sea, había un enrejado a la mitad del metro y medio que tenía de alto el altar, ahí había un enrejado. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. Hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas, ese sí no era macizo, ese era pues cuadrado, era hueco, ¿sí? Pues tenían ahí, ese enrejado era pues para echar el animal ahí y abajo pues el fuego, ¿no? Y este fue hecho de madera completo y cubierto de bronce, ¿no? También hizo la fuente de bronce, su base de bronce, los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y aquí vemos parte de la ofrenda que se dio. La ofrenda con respecto al lavacro partió de las mujeres.
¿no? De las mujeres. ¿Por qué? Porque de eso estaban hechos los espejos con los que ellas se miraban, se maquillaban, se acicalaban para sus maridos y todo el asunto, para salir, para darse el rolis por el campamento, lo hacían con esos espejos y ellas dieron eso para hacer la fuente, que es el lavacro, ¿no? El lugar donde había agua para que los sacerdotes se limpiaran luego de los sacrificios o antes de los sacrificios, ¿no? Entonces hay una particularidad, ¿no? Los materiales en el lugar santo y santísimo son madera de acacia, pero el recubrimiento era ¿de qué? De oro. ¿Qué representa el oro? Divinidad, pureza, eternidad, incorruptibilidad, ¿verdad? Pero salimos al atrio y está el altar del sacrificio y el lavacro, hechos de bronce, también de madera de acacia, pero cubiertos de bronce. ¿Qué representa el bronce? Sí, el bronce habla acerca de eso, habla acerca del juicio, habla acerca de la, del redimir, ¿sí? De eso estaba hecho el altar. Y eso asimismo el atrio. Ahí el atrio, cuando se refiere al atrio, es el cerco que llevaba el tabernáculo alrededor, ¿no? Era como la reja, el enrejado ahí del lugar del tabernáculo. Hizo el atrio. Del lado sur al mediodía, las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. ¿Cuántos son 100? 45 metros. O sea, tenía 45 metros de largo al lado sur. Sus columnas eran 20 con sus 20 basas, o sea, para sostener esos 45 metros de lino, habían 20 columnas, ¿no? O sea, una columna cada cuánto? Eso. Cada 2 metros y pedazo habían eh, una columna, ¿sí? Que a ella estaba puesto, en ella estaba sostenido la cortina de lino. Del lado norte también 100 codos, sus columnas 20. Del lado occidental, cortinas de 50 codos. O sea, el largo era 45 metros y el ancho era la mitad. O sea, 22 metros y medio más o menos tenía de ancho. ¿Sí? Al occidente y al oriente que eran el ancho. ¿Sí? O sea, tú entrabas por el occidente mirando hacia el oriente quedaba atrás allá, hacia donde quedaba el... ¿Sí? Era así, ¿cierto? Al revés, no, el oriente quedaba donde estaba el sacrificio y el occidente estaba a las espaldas, ¿cierto? ¿Por donde sale el sol? ¿Por dónde sale el sol, Samuel? Por allá. No, pero ¿por dónde sale el sol? Por el oriente y se pone por el poniente, o sea, por el occidente, ¿no? En, en inglés sería por el este, ¿cierto? Y el oeste, o el west y el east. Bueno, el east y el west. ¿Viste en esto? Por eso. Y el west es el occidente. Ok. Entonces, el oriente estaba el altar, al occidente estaba ¿qué? Las espaldas del tabernáculo, ¿cierto? Al norte, que es a la derecha del oriente, estaba la, la cortina de 45 metros y al occidente, que es a la izquierda del oriente, estaba del norte, perdón, al sur, que es a la izquierda del oriente, estaba la, la otra cortina de 45 metros, ¿no? El oriente está al frente. Si el oriente está allá, el occidente está atrás, el norte a la derecha y el sur a la izquierda. ¿Listo? Si el sur está adelante, ¿dónde está el oriente? Ay, me perdí. Sí, a la izquierda está el norte. No, no, no. Si yo estoy al oriente, al derecho está el norte, a la izquierda está el sur y al frente está el occidente. Sí, ¿no? Si yo estoy parado en el sur, ¿dónde queda el oriente? A la izquierda. A la derecha, muy bien. El occidente a la izquierda y el norte enfrente. ¿Listo? ¿Qué si le pasa al Waze? ¿No? Ahí está, para que no se me pierdan. Clase de puntos cardinales de geografía. Los puntos cardinales. Bueno,
Al otro lado de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. O sea, para entrar al atrio habían 15 codos de cortinas con 3 columnas. Habían 3 columnas acá y 3 columnas acá. ¿Sí? Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Sí, es el lino fino, es lino, pues, es blanco. Las bases de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Asimismo, las cubiertas de, de las cabezas de ellas de plata y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. Las cortinas de la entrada del atrio eran de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. O sea, tenía figuritas, formitas, bonitos. Era de 20 codos de longitud y su anchura a esa, o sea, su altura era de 5 codos. O sea que 5 por 4, 20, complicado los bajitos mirar para dentro del tabernáculo porque no daba. Medía más de 2 metros 20 el tabernáculo de alto, o sea, el atrio, perdón, las cortinas, entonces para chismosear para adentro no se podía, ¿sí? No se podía mirar. ¿Dónde voy? La cortina de la entrada del atrio era de obra recamada. Ah, sí, ok. Sus columnas eran 4. Entonces había 45, 45 y la mitad atrás, ¿no? 25 metros más o menos, 22 metros más o menos atrás. Pero delante, por donde se entraba, habían 3 columnas con cortina y luego estaba la puerta, que es la que menciona acá, que eran 4 columnas, 4 basas, sus capiteles y las cubiertas de los capiteles y sus molduras de plata. ¿Cómo lo dibujan? Hacen el cerramiento completo y enfrente en la entrada cierra con 3 columnas y con 3 columnas. Y luego le hacen, creo que lo dibujan así, para afuera, le hacen, le ponen 5 columnas con otra cortina, o sea, como para que tú entres de medio lado y entres. Cosa tal que no es exactamente igual de ancho al hueco que queda en medio, sino un poquito más alargado para que tú igual si te paras aquí no alcances a ver adentro porque la cortina que pasa pues no se puede. Pero para entrar entonces hacías como un zigzag, entrabas por el lado y luego por el medio para entrar al tabernáculo. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. ¿Las estacas para qué? Pues para sostener las columnas. Esas columnas las clavaban en el piso, pero para tensionar la cortina pues hay que tener unos tirantes con cuerdas, ¿cierto? Como unos amarres para que se sostengan las columnas firmes, queden ahí, ¿sí? No era una columna fundida, que eso queda ahí ya de por vida. No, esto era movible, entonces tenía que abrir un hueco, mételo como cuando arman un circo. Ustedes han visto que arman un circo y le ponen unas cuerdas que lo tensan para que se mantenga de pie. Bueno, así. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, que las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Besaleel, hijo de Ur, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Yahweh mandó a Moisés, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador. Este era el que ponía el toque artístico a las cortinas y todo el asunto. Aholiab fue el de, perdón, Aholiab no, sino Bezaleel fue el que se echó su diseño ahí del arca del pacto con los querubines y todo el asunto así de esto. Y el otro era para el tema de las telas, ¿no? Y de darle diseño a las cortinas y todo esto. Todo el oro empleado en la obra y toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos, 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Ya les doy este dato en moneda actual. ¿Sí? ¿Me lo convierte, por favor? Ya les doy. La plata de los empadronados, eso fue del censo, de lo que se dio, de la congregación fue 100 talentos y 1770 ciclos. 75 ciclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron
603.550. Esos fueron los hombres que fueron censados de a 20 años para arriba, que dieron medio ciclo, y ese fue el dinero que se recogió. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. En las 100 basas, 100 talentos, y fue talento por basa. O sea, cada basa pesaba un talento. De 2.775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2.400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de las puertas del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Les voy a dar esto en datos actuales para que no quede ahí como en el aire eso así. Bueno. El valor estimado de los utensilios del mobiliario del tabernáculo fue el siguiente. Empecemos por el arca del pacto. El arca del pacto y el propiciatorio, oro macizo para el propiciatorio y los querubines y el revestimiento del arca en oro. Peso estimado del arca 100 kilos de oro. Valor hoy en dólares, porque lo decimos en pesos y quedamos asustados. En dólares fueron 7.7 millones de dólares el arca, en precio de hoy, a lo que vale el oro hoy. En pesos colombianos serían 30.800 millones de pesos. Eso costó el arca, ¿no? Costaría el arca hoy si se hiciera. ¿Listo? Sí. Eso sí, eso es materia, ¿no? Ahora la hechura, ¿no? Porque pues coger todo ese dinero y volverlo el arca y lo que representa el arco del pacto, pues sí, claro, es un valor descomunal hoy en día, es mucho dinero. 100 kilos de peso entre la madera y el oro. Y el oro. Entre la madera y el oro. Pero el valor... Ah, no, mentira, no. El peso estimado en oro fueron 100 kilos de oro. Sí, fueron 100 kilos de oro. Solo el oro. Entonces, imagínate, es mucho dinero. La mesa de los panes de la proposición. Madera recubierta de oro, más los utensilios. Peso estimado en oro, 40 kilos de oro. Valor hoy en día de la mesa de los panes, un comedor así barato, 3.1 millones de dólares. Sí, un comedor así como relajado, como a poner 12 panes y para sentarnos ahí a la mesa a comer, unos 12.400 millones de pesos. ¿Listo? La menorá, ¿sí? Ah, que yo compro la lámpara por Temu. Ojo. La menorá, hecha de un talento de oro puro. Yo dije 45, no. El talento son 34 kilos de oro. 34 kilos de oro. Valor hoy, 2.6 millones de dólares. Una lámpara, una menorá que costaría 10.400 millones de pesos. ¿No? Ese house travel estuvo duro. El señor dijo, traigan ofrenda voluntaria. Ahorita les doy el estimado por persona de cuánto dio cada persona. El altar del incienso. Madera de acacia recubierta de oro. Peso estimado en oro, 20 kilos. Valor a hoy, 1.5 millones. Esto es en dólares, ¿no? Unos 6.000 millones de pesos. El altar del holocausto. Aquí ya bajamos porque ya es bronce y el bronce no es tan caro como el oro, es que el oro es oro. Madera recubierta de bronce y la cantidad de los utensilios. Peso estimado, unos 2.000 kilos de bronce. Valor hoy, 13.000 dólares. Ya no es tan alarmante. 13.000 dólares son unos 52 millones de pesos. Es bueno, es dinero, pero a diferencia del arca que costó 7.7, sí, esto ya es con una mano en la cintura. Estos son los, ¿sí? Esa es la ñapa, ¿vale? Igual 13.000 dólares es un billetal, ¿no? La fuente de bronce hecha de espejos, dice ahí de las mujeres, de las que estaban a la puerta del tabernáculo, ahí mencionó, fueron unos 500 kilos de bronce. Valor estimado hoy unos 3.300 dólares, unos 13.2 millones de pesos. Bueno, ya. Pero ahora imagínate un lavamanos de 13 millones de pesos, ahí sí tú le metes el asunto, ¿no? Un asador, ¿no? De 54 millones de pesos, pues estás como exagerado, ¿no? Ni el de Home Center que es a gas y todo ese vale, todo eso saldrá por ahí 5 o 6 millones de pesos, este valía 54 para hacer el asado, ¿no?
Claro, es grandísimo. Ahora, las cortinas, la cubierta, las vestiduras del sacerdocio, que eran azul, púrpura, carmesí, lino, pieles teñidas, piedras preciosas, muy costosos los tintes y las piedras, porque pues una tela teñida era costosa, ¿no? Coges la lana y sale de un color, ahora meterle el tinte y todo esto y que dure, y la obra de recamador, la costura, el hacer querubines, todo esto pues es dinero. Aquí lo estimó en unos 10 millones de dólares ese trabajo, unos 40.000 millones de pesos, todo lo que eran cortinas, obra, todo lo que es telas. Es un billetal en telas, ¿no? Pero pues imagínate la obra que representaba eso. Total general, cortinas, cubiertas, vestiduras, sacerdotes, fuente de bronce, altar. Ay, yo no hice la cuenta de aquí, de las columnas y esto. Sí, no lo hice. Hice fue de los utensilios. De la plata sí les mencioné. Ah, no, solo oro y bronce. Ya les doy ese dato. Espere que me faltó la plata, sí. Bueno, con la suma de los metales preciosos, aquí ya me da un estimado general, entre oro, plata y bronce y los materiales en total, la obra del tabernáculo costó entre unos 76 a 80 hoy millones de dólares, hoy en día. Esto es barato, ¿cierto? Esto es, no, ahí ya está incluido todo. Ahí sí cuando ya cerró y dijo, sí, se me había olvidado unas cosas. Claro, porque pues el arca 7, 10 millones de la chura, pero faltaron las bases y todo. Aquí le sumo un estimado de unos 76 a 80 millones de dólares. Esto hoy en pesos colombianos serían unos 304.000 millones de pesos. ¿Eso qué es? ¿Qué podría ser? Que no le pregunté. Espérenme, le pregunto aquí al chat, que eso lo tenía ya en las notas mías. Eh, con esto, con esto que costó la obra del tabernáculo, ¿a qué equivaldría hoy en día si habláramos de una edificación? De una edificación o una eh, obra civil. Esto es lo que les digo, que la inteligencia artificial hecha por hombres nos ha ayudado mucho. Bueno, el equivalente moderno de unos 80 millones de dólares, unos 320.000 millones de pesos, podría ser una... eh, ok, dice, en educación universitaria en Estados Unidos, una carrera completa de universidad privada cuesta aproximadamente 200.000 dólares. Con el costo del tabernáculo se podrían financiar 400 carreras universitarias completas en Estados Unidos, que es caro, ¿no? Porque en Estados Unidos la universidad es cara. En Colombia, una carrera completa universitaria equivaldría a unos 80 millones de pesos. Se podrían costear 4.000 carreras universitarias, o sea, 4.000, sí, claro. Claro, 10 veces más cara porque en Estados Unidos pueden estudiar 400 personas, aquí 4.000 personas con lo que se hizo el tabernáculo. ¿Sí? Exacto, sí, sí, exacto. Ahora, obra civil moderna, un colegio público grande en Colombia cuesta aproximadamente unos 40 millones de dólares. Un colegio público grande, construidos. Con el valor del tabernáculo se podrían hacer, eh, perdón, no en dólares. 40.000 millones de pesos vale un colegio privado, público. Se podrían hacer unos 8 colegios completos con la obra del tabernáculo. Un hospital regional en Colombia puede costar unos 150.000 millones de pesos. O sea, se podrían hacer dos hospitales modernos, completos, equipados, se podrían hacer con la obra del tabernáculo. Así que bueno, ahí tenemos una idea de lo que representó esto. Sí, claro, era una tienda, era un mobiliario, no sé qué, ¿cierto? Pero aquí digamos que la reflexión para cerrar esto, no, le voy a dejar al compadre ya al final
son 2 capítulos que quedan, el 39 y el 40, pues para no hacerlos corriendo ya. Pero la reflexión al final de todo esto, claro, la obra del tabernáculo fue una cuestión muy costosa. Si lo traemos a dinero hoy, saldría la gente a decir, pero con eso se hubiera podido alimentar a toda una nación, ¿no es cierto? Se hubiera quitado el hambre de no sé quién. Hubiéramos usado ese dinero para otras cosas, y siempre hay esa manera de pensar. Pero la reflexión aquí es que el tabernáculo no fue un gasto para la nación, no fue el gasto para el pueblo, fue una inversión en la relación que tenía el pueblo con su Dios. Fue una inversión, más que una inversión, fue un gesto de amor y de gratitud a Dios por la liberación que había hecho con su pueblo. O sea, ni todo el oro del mundo, ni todo este dinero que diríamos, uy, mi chica, 80 millones de dólares es un jurgo de plata, con eso ya vimos, podrían estudiar 4.000 personas en Colombia su carrera universitaria completa y no sé qué, pero no es el valor como tal del dinero lo que representa esto, sino representa la entrega de una nación, la entrega de un pueblo a su Dios que lo dio todo. O sea, cuando tú te pones a pensar lo que costó el tabernáculo, con lo que valió tu vida siendo redimida por el Señor, siendo rescatada de la esclavitud, llevándote a libertad, no tiene comparación, ¿cierto? Entonces ahí sí como que dice, las cosas de la vida, las buenas cosas de la vida no tienen precio, para lo demás existe Mastercard, decía la propaganda. Y es, muchas cosas tú el dinero las puede comprar. Tú puedes comprar una casa, puedes comprar un carro, puedes invertir lo que quieras en cosas materiales, pero tu salvación, tu redención, el perdón de tus pecados, el ser llamado hijo, el ser tenido en cuenta por el creador del universo, eso no tiene precio, eso no lo puedes tú comprar con nada. O sea, eso no lo puedes pagar. Tú no le puedes decir, Señor, yo soy el jeque más jeque de todos los jeques, con minas de petróleo, lo que sea, cuánto vale mi salvación, que yo te la pago, a donde te giro, te transfiero, ¿sí? O como por de aquí, te transfiero a qué número de cuenta, no, no se puede, no la puedes comprar. ¿Qué necesitas para eso? Fe, amor, voluntad, deseo, entrega, un corazón, tu corazón. Tu corazón es lo que pide el Señor. Esto es material. Mire, Dios, eso es lo que costó esto, ¿no? Si, no, pues me dice la equivalencia, ¿cuánto costó el templo de Salomón? Debió costar, no sé, 10 veces más esto, no sé, era una cosa ya mucho más monstruosa. O sea, esto no es nada a comparación. Pero lo que representa eso es al final lo que importa, y es la relación que Dios quiso tener con su pueblo cercana. Y fíjate, el pueblo dio oro para hacer un becerro. El pueblo dio oro para regocijarse y gozarse en su forma de ver las cosas, en su forma de pensar, en su camino que dijeron, aquí vamos a celebrar a Dios con esto. Pero ese mismo oro, que al final yo les dije, el material no tiene la culpa, es el fin que le demos a ese material. Ese mismo oro que se dio para el becerro, ese no fue el mismo para la obra, porque ese lo molió de Moisés y se los dio a comer, ¿no? Pero en buena obra habría podido ser usado para esto. Entonces, vemos en qué podemos invertir, gastar nuestros recursos, lo que Dios nos ha dado, que a la final les decía yo esta mañana, no son nuestros, Dios nos los dio. Entonces, demos con generosidad y hagámoslo para Él. No, no seas escaso cuando des. La escritura dice no tengo la cita acá, pero la escritura dice, Dios ama al dador alegre, al que da con alegría, al que da con corazón generoso. Entonces, cuando ofrendes, cuando des, no te duela hacerlo, porque lo que has recibido viene de Dios y no estás dando más que lo que Él mismo te dio. Entonces tú has sido puesto como un administrador de los bienes que Dios te ha regalado, que Dios te ha dado. Ahora, cuando puedas ayudar a otros, hazlo con generosidad. Hoy en día no está el que, bueno, vamos a ofrendar para el templo y para hacer la mega obra y la mega construcción. No, hoy hay otros asuntos, ¿sí? Y es poder dar al necesitado, ¿sí? Darle de comer al hambriento y de beber al sediento, tener misericordia del huérfano, de la viuda, del extranjero, del pobre, ¿sí? Hacer obras de amor, ¿sí?
porque hemos recibido mucho amor nosotros. Entonces, la invitación con todo esto es la disposición del corazón. Hoy Dios no nos dice, tráeme tu dinero, haz esto, aquello. No, pero volteas a ver a tu vecino, pasa necesidad, a tu amigo, tu pariente, tu misma familia. Están en situación difícil y tú tienes la posibilidad, no importa cuánto. Recordemos que Dios no mira la cantidad, ¿sí? Recordemos a la viuda pobre con dos blancas y a los ricos dando de lo que les sobraba. Y Yeshua llamó a sus discípulos, leímos esta mañana y les dijo, miren a esta, porque Dios se ha agradado de su ofrenda más que la de estos ricos, porque ellos dieron de lo que les sobró, ella dio todo su sustento. Los de Macedonia que menciona Pablo, ellos oraron y dijeron, rueguen por nosotros, rogamos para que no nos dejen fuera de participar en la obra de los santos. Hay gente que no tiene nada y da mucho más que los que tienen mucho. Entonces, aquí la invitación es, da con un corazón generoso de lo que Dios te ha dado, ¿sí? Em, A veces tenemos necesidad nosotros, pasamos necesidad, pero como alguna vez decía Eduardo, hay otros que, creo que fue usted, no sé, si no atribuyamos el aquí más, hay otros que pasan mayor necesidad que nosotros. O sea, tú puedes estar en necesidad, pero alguien puede tener más necesidad que tú. Y tú en tu necesidad tienes aún la capacidad de dar. Yo he visto gente necesitada, necesitada, o sea, que yo digo, yo estoy bien, sí, paso dificultades, pero este está en la inmunda, está en la mala, o sea, este sí, y da. Y aún tiene para dar. Es de lo que decía Pablo a los macedonios, de los macedonios, y era, dieron de sus fuerzas y aún más de sus fuerzas, algo así leímos esta mañana en Corintios, y es, o sea, en la medida de sus posibilidades dieron, dice Pablo, no, aún más de la medida de sus posibilidades. O sea, una persona que está en la mala y aún da más de lo que en la mala está. Entonces, la invitación es esa, familia. La invitación es que no seamos indolentes, de que seamos personas que se compadezcan de la necesidad, que, que devolvamos, yo lo veo así, devolver tanta misericordia y tanto amor que Dios ha tenido con nosotros. Porque es que vuelvo, cuando te pones a ver lo que Dios hizo por ti, lo que tú das es nada a comparación de lo que Él dio por ti. Entonces, hazlo. No, no es llevarlo a un lugar, darlo, bueno, eh, no es el tema hoy, pero es que hay necesidad y se puede ayudar a otros. Hagámoslo con corazón generoso. Y en la obra del Señor. ¿Quieres servir, Señor? Háblame, yo quiero hacer para ti, no sé qué. Bueno, pues, ¿qué talento tienes? Que disponlo para el Señor. Dispón tu corazón para la obra del Señor y que Él sea dirigiéndote en qué has de hacer para Él. ¿Tienes talento para una cosa, para otra? Ponlo a la disposición del Señor y que Él te use. Sea un Besaleel, sea una Oliab, sea una mujer de esas virtuosas que el Señor escogió allá y que voluntariamente fueron para tejer, para coser los hilos, para unir las, las telas. ¿Hay disposición? Bueno, entonces hagamos para el Señor, hagamos para Él, que dijo Yeshua, ¿no? La mies es mucha. Hay gran necesidad, pero pocos son los obreros que quieren ir a hacerla. Entonces, hay diferentes maneras de ayudar, de aportar, de dar. Entonces, da en la medida de lo que tienes, pero no olvides dar. Esa es al final. Demos con corazones generosos, con corazones agradecidos. ¿Sabes que cuando das con gratitud, eso se te devuelve multiplicado? Cuando das por obligación, porque pues te tocó, bueno, ya, pues tome ahí la situación cambia. Pero cuando das agradecido, y uno dice, ¿cómo doy agradecido si antes estoy dando? Que me agradezcan, diría uno, ¿no? No, da con gratitud. ¿Qué? Mira, aquí está esta ofrenda, aquí está esta ayuda, y lo doy feliz, alegre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios me ha dado todo. ¿Cómo no voy a estar agradecido de poder extender eso? Familia, que el Señor nos haya hablado, que su palabra, bueno, es enviada a tiempo y a destiempo, es palabra viva, que cobre sentido en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que Él nos dé ese deseo de hacer las cosas para Él. Que salga de nuestro corazón la mayor disposición para
hacerlo mejor en su nombre, la obra en su nombre. Que el Todopoderoso les bendiga, les guarde, les proteja, les sustente, que esta semana que comienza sea una oportunidad nueva para hacerlo mejor para nuestro Dios, con nuestro prójimo, ¿no? Ya voy a acabar, pero es que se me vienen unos pasajes que no puedo dejar de decir. ¿Y cuándo te dimos? ¿Y cuándo eh, te cubrimos? ¿Cuándo te saciamos? Dice Yeshua, cuando uno de estos lo hiciste. Cuando con uno de estos lo hiciste. Entonces, hagámoslo así, familia. Muchas bendiciones para todos. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Una bendecida semana para todos. Shavuot. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah.
Kaola.